Muy buenas tardes. En nombre del Instituto de Auditores Internos, capítulo Venezuela, le damos la bienvenida a un miércoles más de los webinars After Office. ¿Y quiénes somos? ¿Quiénes somos el Instituto de Auditores Internos, capítulo Venezuela? Me disculpan un momentico, tengo problemas con el internet. Ahora sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se te escucha. Ok, muy buenas tardes. ¿Y quiénes somos el Instituto de Auditores Internos de Venezuela? Pues somos una asociación profesional civil sin fines de lucro, cuyo principal objetivo es impulsar y promover la profesión de la auditoría interna en nuestro país. Y funcionamos como el capítulo en Venezuela del Instituto de Auditores Internos de esta organización global con sede en Florida, Estados Unidos. Y bueno, desde acá le hacemos la invitación a afiliarse acá en nuestro instituto. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo hacemos a través de dos opciones. Tenemos la primera opción que la hacemos desde lo que es la plataforma del Instituto Global al costo de la membresía de $60 anuales y se puede hacer a través de una tarjeta de crédito o PayPal a través de esta plataforma. También tenemos una segunda opción donde nosotros colaboramos y hacemos de intermediario desde acá el instituto a través de una transferencia en el Banco Mercantil Panamá, cuyo monto es los $60 más el IVA. ¿Y qué beneficio tenemos como, como miembros dentro de lo que es el Instituto de Auditores Internos, capítulo Venezuela? Pues tenemos un acceso irrestricto al marco global, guías y documentos en inglés y español por emitidos por el Instituto Global para la práctica diaria. Tenemos un descuento hasta $400 en certificaciones internacionales, como es el CIA, CRMA. Tenemos descuentos especiales en actividades de desarrollo profesional del Instituto de Auditores Internos. Tenemos el acceso gratuito a la revista de Auditores Internos en idioma español en el Instituto de del Instituto de Auditores Internos Global y la posibilidad de networking, una red de contactos que tenemos en, en lo que es acá en el instituto. Y bueno, aquí tenemos nuestras redes sociales, en las cuales nos pueden seguir a través de nuestro Instagram, Twitter, Telegram, y nos pueden contactar a través de correo electrónico IIA Venezuela BZLA 2018 @gmail.com y nuestro número telefónico 0424-202-2902. Quien les habla por acá, Yola Vanegas. Yo soy la gerente de operaciones del Instituto de Auditores Internos Capítulo Venezuela y estoy a la orden de disposición
para cualquier información que ustedes deseen. Y bueno, entramos a lo que es nuestro webinar del día de hoy. Es un consejo práctico para armar un mapa de aseguramiento. Es un tema fundamental para garantizar la cobertura y eficacia de nuestros controles internos. Y para guiarnos en este tema crucial, contamos con un experto de altísimo calibre, el contador público Luis Correa. El señor Luis Correa es contador público de la Universidad de República de Uruguay. Posee más de 30 años de experiencia en auditoría interna y gubernamental. Ha obtenido varias certificaciones internacionales expedidas por el Instituto de Auditores Internos, como son el Auditor Interno Certificado CIA, certificación en autoevaluación en riesgo y controles, certificación en evaluación de gestión de riesgos, certificación en auditoría gubernamental, evaluador de calidad en auditoría interna. Además, se formó en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. También es especialista en gestión de calidad ISO 9000. Su experiencia en prevención de lavado supera los 10 años. Actualmente se desempeña como director académico de las certificaciones internacionales CIA y CCSA, certificación de autoevaluación en riesgo y controles, en el Instituto Uruguayo de Auditoría Interna. Además, es docente y conferencista internacional en cursos y exposiciones sobre la materia. El doctor Correa, bueno, el contador Correa nos compartirá hoy su experiencia para que podamos construir mapas de aseguramiento robustos y eficientes. Agradecemos su presencia y le cedemos la palabra. Y bueno, recibamos con un fuerte aplauso virtual al señor Luis Correa. Bienvenido una vez más a nuestros espacios. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Primera cosa, lo de experto internacional suena un poco demasiado. Soy solo un colega que viene a compartir un poco sus experiencias con ustedes. Sí, tenemos unos cuantos años trabajando con mapa de aseguramiento y hemos pasado por distintas etapas. Y hoy, en un principio, yo lo pensaba como para discutir un poco más. Después me dijeron que era un evento un poco más grande, creo que somos menos y podemos charlar, por lo cual abrimos para quienes quieran compartir experiencias y charlarlo. El espacio, ¿sí? Me cortan y seguimos hablando tranquilamente, que no hay ningún problema en ese sentido. Mapa de aseguramiento, no sé si alguien lo conoce, lo ha usado. ¿Alguien tiene experiencias en trabajar? ¿Ha estado con el lío de tratar de armar un mapa de aseguramiento? ¿No? Bueno, vamos entonces. Va a ser más fácil porque está así. Nadie lo hizo. Para mí es más fácil porque hablo y nadie me va a poder discutir muchas cosas. Bueno, el mapa. A ver, los objetivos de este webinar es compartir un poco las experiencias que tuvimos cuando fuimos trabajando para armar un mapa de aseguramiento. Quiero decir que no es una charla magistral, es solo compartir experiencias y siéntanse libres de preguntar o de opinar o de disentir también en todo lo que yo digo. Después lo otro es que sí charlar que esto es una herramienta. Y como toda herramienta, primera cosa es que la herramienta me tiene que ser útil a mí. Yo no tengo que trabajar para la herramienta. Entonces, lo primero cuando la hagan o cuando empiecen a trabajar con un mapa de aseguramiento, los que ya vienen trabajando, es que lo vean como una herramienta que tiene que ser útil para la organización y para ustedes. Y lo tienen que hacer a medida de cómo lo quieran
manejar ustedes. El mapa de aseguramiento es una herramienta que permite coordinar y optimizar las actividades de aseguramiento dentro de una organización. Primera cosa que me gustaría charlar es que estamos en momentos de cambio bastante grandes. Es un momento muy especial con muchos cambios y nos está exigiendo un cambio de paradigma, nuestro rol bastante grande, que todas estas herramientas nos pueden permitir mejorar lograr ese cambio de rol, perdón. Sí referirnos a que hace un par de años ya salió este documento que fue la Visión 2035 del IAN, donde define cómo nos vemos los auditores dentro de 10 años. En él vino con muchos cambios del rol del auditor interno y sobre todo trajo cambios que nos trajo unas nuevas normas a partir del año pasado. Ese cambio para el rol del auditor, como nos veía, nos trajo cambios en las normas, en nuestras NOGAI, en esas normas globales que siempre usamos. Esas normas que representan la respuesta estructurada y profesional a los desafíos que enfrenta la función de auditoría. Y esta vez no fue una actualización simple. Tengo acá un colega español frente a mí para charlar, un experto. Él sí es un experto internacional. Pero esta vez las normas vinieron con cambios grandes. Las veces anteriores teníamos cada cierta cantidad de años un cambio, pero era como un refresh pequeño. Esta vez yo creo que el cambio fue bastante grande. Entonces pasamos a ver si ustedes me dicen si el mouse lo ven ahí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pasamos de tener... Sí. Sí, bien. Gracias, Ricardo. Nosotros antes teníamos las normas de esta forma. Teníamos una misión que abarcaba todo ese círculo y luego teníamos un grupo de normas obligatorias. Dentro de ellas estaba la definición de auditoría interna, teníamos los 10 principios básicos, teníamos el código de ética y las normas propiamente dichas. Los principios básicos en una página, la definición en un párrafo, el código de ética 2 paginitas y las normas 20 y tantas páginas. Y ese era el cuerpo obligatorio que teníamos que cumplir dentro de la profesión. Luego teníamos las guías de aplicación, que tenían 100 y pico de páginas, que era más fácil llamarles consejos para la práctica porque se confundía cuando empezábamos con guías de aplicación y guías supletorias y que eran recomendadas. Nosotros lo que pasaba es que esos consejos para la práctica eran lo que usábamos en el día a día, y si bien no eran obligatorios, sí eran el debería, y lo usábamos todo el tiempo. Y luego tenemos todo un cuerpo de guías para la práctica que me bajan cuando voy a hacer el trabajo. Entonces yo cuando me preparaba, perdón, hoy me pusieron mi currículum, una corrección, sí, el CSA y SIGAP, esas certificaciones las vi bastante tiempo. Ahora como se discontinuaron no las tengo. Sí coordino el certificado COSO dentro del Instituto Uruguayo. Ese cuerpo de normas nosotros lo usábamos que era lo obligatorio, pero continuamente estábamos leyendo todos los consejos para la práctica. Y luego cuando íbamos a hacer el trabajo de campo mismo, agarrábamos alguna guía de la práctica que se aplicara para ver cómo armábamos el programa de trabajo, cómo lo encarábamos, y esas guías para la práctica tenían en realidad un montón de alternativas o de sugerencias de cómo trabajar. Bueno, a partir del año pasado, el borrador, que tuvimos viéndolo, y a partir de enero de este año, que es obligatorio, tenemos un nuevo cuerpo de normas. Este cuerpo de normas viene bastante más armadito,
tiene unas 120 páginas, viene dividido por dominios, por principios y por normas. Y yo tengo un primer dominio que me habla de propósito, auditoría, para qué estamos. Un segundo dominio que es la ética y la profesionalidad. Un tercer dominio que es el gobierno de la función de auditoría interna. El cuarto que es gestión de la función de auditoría interna. Y el quinto que es de desempeño. El primero me dice cuál es el propósito, para qué estamos los auditores internos. El segundo me juntó todo lo que era el código de ética anterior con las normas de las 1200 de las normas viejas y armó todo lo que tenemos que cumplir para trabajar éticamente y con profesionalismo dentro de la profesión. Tengo la parte de gobierno que fue muy discutido en el borrador porque en realidad es donde establece está el mandato y todos los roles que debiera cumplir el gobierno de la organización. Y fue muy discutido porque es como que estamos poniendo dentro de las normas a alguien externo a la profesión. Pero nos da una tranquilidad de que todas esas cosas, el gobierno, el directorio, el consejo de administración, como le llamen ustedes en su país, sepa que tiene que cumplir con todo ese montón de requisitos. Luego tenemos un dominio 4 que tiene toda la gestión de la función de auditoría interna, en donde está todo lo que es el gerenciamiento de la función. Y tengo por último, que es el más fácil para todos, que es el dominio 5, que es el de desempeño, donde yo ahí tengo todo lo que es el trabajo del auditor propiamente dicho. Arranca con la planificación del trabajo y termina con el seguimiento. Ahora está armado así, con estos dominios, con el dominio 1, con el dominio 2, que es ética y profesionalidad, con el dominio 3, que es el de gobierno de la función, en donde yo tengo el principio 6, que es la autorización del consejo, el 7, que es posicionamiento independiente, el 8, que es la supervisión, el 9, que es planificar estratégicamente, el 10, que es cómo gestionar los recursos, el 11, comunicar de manera eficaz, el 12, mejorar la calidad de la función, y el dominio 5, que ya propiamente es el trabajo de campo, digamos, que es desde planificar los trabajos de manera eficaz, ejecutar los trabajos y comunicar las conclusiones de los trabajos y el seguimiento de los planes de acción. Otro cambio grande que trajeron estas normas es todo esto de servicio al interés público. Nos metieron algo que no estábamos tan acostumbrados, lo pensábamos más para dentro de la organización. Ahora nos dijeron que además tenemos una responsabilidad directa, no solo con la organización, sino también con todos los usuarios, los ciudadanos, los inversores y las partes interesadas con la comunidad. Y nos metieron todo un cambio de paradigma de esa relevancia estratégica que teníamos de la función de auditoría, pasando a ser un pilar fundamental, si ya no lo éramos, del gobierno, pero también nos metieron un tema nuevo que fue lo de la sostenibilidad de la organización. Al ponernos todo este tema de la sostenibilidad, nos trajo también este enfoque que no solo nosotros teníamos un enfoque, trabajábamos al principio. Yo soy bastante veterano y en la auditoría vieja trabajábamos con un enfoque totalmente retrospectivo, ¿no? Es el más fácil para todos los auditores. Vemos lo que pasó y lo informamos. Y no tenemos más problemas que eso y se termina ahí el tema. Ya en las normas del 2000 y algo, 2009, ya empezaron a meter más el enfoque prospectivo. Entonces, tenemos que ver lo que pasó, el enfoque, perspectivo, perdón. Tenemos que ver lo que pasó, a partir de eso dar una opinión de qué pasó y también dar una recomendación de de cómo lo debo mejorar. Y entonces esa recomendación está pensando más en el futuro, cómo con esas recomendaciones voy a ir levantando esos hallazgos o esas brechas
o esos gaps que yo tenía. Eso me generaban planes de acción que yo negociaba con mi cliente y luego tenía que hacer seguimiento de ello. ¿Sí? Hasta ahora venimos hablando, me dicen, nada que tenga que ver con mapa de aseguramiento, pero lo que quiero mostrarles es que las normas, al meter estos temas de sostenibilidad, nos han agregado toda una complejidad de tratar de tener un enfoque prospectivo. Nosotros que estábamos muy cómodos y acostumbrados a decir lo que pasó y siempre hablar del pasado, ya nos habían obligado a tener un enfoque pensando más de solucionar esos problemas y no solo dar una opinión. Ahora nos agregaron que tenemos que tratar de anticiparnos a lo que puede venir. Y eso es un tema bastante grande y es una complicación para todos los auditores, porque todos estábamos muy cómodos y nos sentimos muy seguros hablando de lo que pasó. Pero el hablar de lo que se puede venir es un tema. Y hoy por hoy, acá el colega que tengo acá está haciéndonos un análisis de brecha de la organización y hoy llegó y va a ser una discusión de cómo podemos hacer para que nuestro manual de auditoría incluya un poco de ese enfoque prospectivo que nos está costando muchísimo. Porque no estamos acostumbrados y los trabajos que hacemos hoy por hoy todavía no están enfocados a anticipar o a de repente tener un enfoque más predictivo también, de que no solo le diga los riesgos que puede llegar a venir a la organización, sino que también me anticipe y le pueda dar cómo puede mitigar esos riesgos para que no pase. Y esos riesgos, además con el nuevo concepto que hay, que los riesgos ya no es solo las vulnerabilidades que veíamos antes, sino con el nuevo enfoque de riesgos en donde los riesgos son vulnerabilidades o amenazas que tengo, pero también oportunidades que pueda llegar a tener. Y entonces yo también en la organización le tengo que dar con ese enfoque prospectivo, decirle, estás perdiendo, podés llegar a tener estas oportunidades en un futuro que me generen un valor agregado mayor. ¿Está? Entonces, yo tenía esa primera definición en donde yo estaba muy cómodo con ese enfoque retrospectivo y en donde yo me dedicaba a protegerlo, el valor de la organización. Luego me agregaron ese enfoque más perspectivo y entonces yo tenía que agregar valor. Y ahora además quieren que yo tenga un enfoque prospectivo y piense en la sostenibilidad de la organización. Con ese criterio de la sostenibilidad que yo tengo que pensar en el valor a largo plazo de la organización. Y vean, en este mundo que está cambiando continuamente, pensar en el valor a largo plazo que debiera de ser temas a 10 años de repente. No puedo llegar a pensar en temas a corto plazo o a mediano plazo, sino que la sostenibilidad está pensada para 10, 20 o 30 años. Yo trabajo en una industria yo estoy en la auditoría interna de la empresa eléctrica de Uruguay, en donde todo lo tenemos que planificar a 10, 15 años, porque una central no la haces de un día para el otro, sino que tienes que tener un enfoque mucho mayor, mucho más a largo plazo, y con este mundo cambiante que no se sabe todavía la energía del futuro cuál va a ser, porque el que diga que sabe cuál va a ser, está mintiendo. Nosotros en Uruguay pasamos por una primera transición energética que fue hace unos 10 años en donde cambiamos, nosotros dependíamos mucho del agua y del petróleo y pasamos a depender mucho, pasamos a tener centrales en donde utilizamos las únicas fuentes de energía que tenemos además del agua en Uruguay. Nosotros, a diferencia de Venezuela, no tenemos petróleo, no tenemos gas. Entonces lo que tenemos es viento, tenemos sol, entonces tenemos energías eólicas, tenemos sol, por lo cual tenemos fuentes de energía fotovoltaica, y lo otro que tenemos es mucha madera. Tenemos también vegetales, tenemos también arroz, y entonces a partir de eso lo que tenemos son algunas centrales bastante grandes que generan a partir de la biomasa. Eso no significa que nosotros no contaminemos, porque con la biomasa estamos también emitiendo polución, pero sí son energías renovables y sí
son sostenibles en el tiempo y sí se tiene un enfoque en la empresa muy pensado con un criterio más de sostenibilidad. Todo un montón de lata diciendo que he dado hasta ahora, pero es para tratar de transmitirles lo que se viene y lo que no en mi industria, y cada uno tendrá que buscar el paralelismo en la suya, y cómo está cambiando la profesión, cómo está cambiando el mundo y cómo nos están exigiendo muchísimo más. A eso agréguenle todo lo que está viniendo de disrupción digital, todos los temas de resiliencia, todos los temas geopolíticos. Ustedes que están en Venezuela tienen más problemas geopolíticos todavía que nosotros. Nosotros estamos en Uruguay, que es un país, algunos economistas, algunos filósofos dicen, el país de la penillanura. Es decir, nosotros, el cerrito más alto que tenemos tiene 500 metros, no tenemos... Es un país muy levemente ondulado, pero es un país muy tranquilo en donde cambia poco todo. Entonces nos es más fácil también anticiparnos a lo que puede venir. En un mundo que en realidad está cambiando muchísimo, nos está trayendo muchos problemas y a nosotros uruguayos acostumbrados a ir tranquilos. Hay algún economista que dice, en Uruguay siempre vamos lento y por la izquierda, porque en realidad a lo que es los modelos económicos, somos un país que de centro izquierda, que de repente cambiamos el gobierno y que dice de derecha, pero después cuando llega, aplica también políticas de centro izquierda, por lo cual no cambiamos. Pepe me preguntaba hoy, bueno, ¿y cómo vienen los cambios políticos? Y yo decía, no, que acá cambió el gobierno, está a la izquierda, pero aplica las mismas políticas económicas. Nosotros tenemos cierta estabilidad en ese sentido y de tener reglas bien marcadas y que son continuas. Y que otros países de repente no las tienen, pero eso también está bueno porque los genera, los acostumbran a ser muy resilientes y están acostumbrados a ese cambio continuo y adaptarse. En Argentina es brutal, porque en Argentina todo lo que es billeteras electrónicas tienen de repente 10 o 12 aplicaciones para poder mover el dinero. Y han encontrado todas las maneras de poder mover el dinero y sacarlo del país o hacer distintos cambios. Acá no, acá tenemos un único cambio, podemos mover toda la divisa que querramos, podemos comprarla, podemos transferirla al exterior sin problemas y no tenemos ninguna de esas complicaciones. Tenés cierta previsibilidad. Entonces lo que quiero decir con eso es que nos está mostrando el mundo a nosotros uruguayos, que nos cuesta muchísimo. Creo que en Venezuela ustedes también pasa lo mismo, al estar tan cambiante, se hacen mucho más resilientes y se adaptan más fácilmente a los cambios. Acá nos está costando mucho pensar en estos cambios y tener un enfoque más prospectivo. Entonces, con esto quiero decirle que es bastante traumático para nosotros este nuevo mundo que se está viniendo y estos cambios que están habiendo, que también en las normas nos adaptamos más porque son normas y a nosotros nos gusta cuando todo está reguladito y tenemos un cuerpo de normas para andar. Toda esta lata es que decir, bueno, quisiera así compartir que las normas sí han traído un enfoque más en tratar de trabajar más en la gobernanza y en la cultura. Seguimos con el enfoque basado en riesgo, pero también nos pide que mejoremos mucho la comunicación. Esos informes largos, pesados, con muchas palabras, ya no son aceptados. Ahora todos estamos tratando de pensar en un informe a una página, pero dentro de tal vez el año que viene ya tengamos que pensar en tener un informe virtual de repente, un informe que sea un video. Nosotros ahora estamos trabajando, sí, ya con un curso de ética. Vieron que darles un curso de ética a ustedes, todos debemos habernos enfrentado a eso, a tener que dar cursos de ética que donde dormís a todo el mundo, peor que lo que hago yo con ustedes ahora. Imagínense hablando de ética. Bueno, ahora estamos trabajando, hemos armando un curso en donde va a ser un video que se está armando con una IA, con ciertas herramientas, en donde el curso lo vamos a tener online para que lo hagan y lo vamos a poder cambiar para poder cumplir con todos los requisitos de ética que tenemos de formación continua y de que además no sea tan pesado y también con un curso que va a tener luego una evaluación
para ver si esa persona no solo estuvo en el curso, sino que también estuvo escuchando. Nos exigen cada vez más el tema de mejora en la calidad, porque nuestros informes los miran con lupa y los usan más. Nos exige ese enfoque prospectivo, nos exige cada vez usar más tecnología y análisis de datos. Y nos exige toda esa visión sostenible en donde vamos a tener que usar algunos de los marcos que andan en la vuelta, como por ejemplo todo lo que es el marco ASG o ESG, como le digan en inglés, que es todo ese tema de ese foco en los temas ambientales, sociales y de gobernanza que tienen para la organización y para la sostenibilidad de ella. Todo esto se ata también con el modelo de las 3 líneas, y eso sí ya lo teníamos de antes, y no lo voy a aburrir con esto, en esto vamos a ir rápido, pero ese modelo de las 3 líneas está cada vez más actual y más lo vamos a tener que usar, en donde vamos a tener que trabajar más con la primera y con la segunda línea. Nosotros ya lo teníamos al órgano de gobierno y a la alta dirección como clientes, eso aumenta las exigencias porque esa alta dirección y ese gobierno cada vez nos exige más a nosotros y quiere que seamos un asesor estratégico. Nosotros decimos, queremos ser un asesor estratégico, pero para hacerlo vamos a tener que anticiparnos más y no ir a decirle lo que él ya sabe que pasó. ¿Aporta el decirle lo que ya pasó? Sí, aporta, le da un aseguramiento y tiene una opinión independiente. Pero ella sabe que eso pasó. Ahora ya están cambiando y cada vez nos están exigiendo más que digamos lo que puede llegar a pasar. Y cómo puedo, ese problema que tengo, cómo lo voy a mejorar. Y entonces me exigen recomendaciones que sean más aplicadas, y entonces eso me va a exigir también mucho más el ir a la causa raíz del problema, porque si no, no le voy a poder dar una buena recomendación. Toda lata que les estoy dando, y me voy a apurar como para compartir un poco de experiencias prácticas del mapa. Los roles, los principios del modelo de las 3 líneas me los voy a saltear. Y después tenemos todo este tema de los riesgos emergentes y un nuevo contexto. Que eso es un tema que no es menor y que todo ese panorama de riesgos nos está trayendo una nueva realidad. Yo no he podido confirmar, pero esa frase que siempre usamos de Heráclito, de lo único constante es el cambio, aparentemente desde el 535, él vivió allá por el 500 antes de Cristo, por lo cual esa frase por lo menos tiene 2500 años. Pero también está buena esta de que nadie se baña 2 veces en el mismo río porque el agua está corriendo. Pero yo agregaría ahora es que lo que sí está pasando es que cada vez es más rápido ese cambio. Y no nos da más el tiempo para acostumbrarnos o poder anticiparnos a esos cambios que podían venir. Porque bueno, todo lo que son las IA, todo lo que es este mundo que viene, que no sabemos qué va a pasar, el mundo sigue generándose, es decir, la materia en esta sociedad humana se sigue generando en gran proporción en base al petróleo, pero el petróleo ustedes más que nadie saben que es finito. ¿Qué va a pasar con esos cambios? ¿Cuáles van a ser las energías? Si en Uruguay le estamos llamando la segunda transición energética, que sería el cambio del transporte. Nosotros hoy por hoy ya empezamos a tener muchos autos eléctricos en Uruguay. Pero suena el teléfono. Pero ¿cuál va a ser el energético que va a mover el mundo en el futuro? No lo sabemos. ¿Va a ser el hidrógeno? ¿Va a ser la electricidad? Todos esos son cambios que van viniendo. Todo esto de IA, todas estas automatizaciones que están viniendo, ¿qué mundo nos va a traer? Todo este mundo que en un momento es busca,
usábamos Busca, en otro momento usábamos Bani, y ahora están usando Pluto, en donde tenemos un mundo que es mucho más frágil, que es mucho más ansioso, que no nada puede ser para dentro de 2 días, sino que todo tiene que ser para hoy, en donde tenemos niños que ya se acostumbran a no ver televisión como nosotros, sino que miran toda la televisión que miran con streaming y toda demanda, y miran cuando quieren YouTube o lo que sea, pero que nunca quieren ver lo que hay en el momento, ya pensar en canales de televisión como veíamos antes, que teníamos un programa que en nuestro país teníamos solo 4 canales y con una programación limitada. Ahora pensar en toda la oferta que tenemos de comunicación, pensar en toda esa revolución digital que se nos viene, con toda esa inteligencia artificial, con esos blockchain, con toda esa IoT, es decir, toda esa tecnología que tenemos para las casas, en donde tenemos casas domotizadas, en donde tenemos cosas que yo no logro todavía entender, como todo eso que se viene de la computación cuántica, que para mí solo lo pongo ahí en una PPT, pero no me piden que se la explique porque debo reconocer que no llego a comprenderla. Sí he estado en muchas charlas, pero no podría ser capaz de replicarlo, en donde tenemos guerras y conflictos que cada vez son más globales, pero que además cambian, ¿sí? Porque ahora de repente cuando se ataca en una guerra, se hace con ciberseguridad y se ataca, y de repente puedes atacar centrales térmicas o nucleares, o puedes atacar en el tema de la energía el cerebro, como es el despacho de carga, de donde sale toda la energía, en donde tenemos todo automatizado y todo es con escalas y se pueden atacar, en donde tenemos mercados financieros que cambian continuamente. Todos deben de haber escuchado que acá en Argentina los valores entre el viernes y el lunes llegaron a tener variaciones de 40 y 50% por solo unas elecciones, lo cual es una locura. Esa ganancia que generaron esas personas no es real, porque en realidad fueron solo instrumentos financieros que tenían, que cambiaron su precio del viernes al lunes en un 50% sin ninguna otra explicación que una elección, con cambios geopolíticos continuos, con todo este desafío de la sostenibilidad y con una polarización social que cada vez es mayor, en donde cada vez se soporta menos al que disiente. Antes era, no sé ustedes cómo les llaman en Venezuela, nosotros le llamábamos las tertulias, en donde se daba de que te juntabas simplemente para discutir y hablar de temas banales con alguien, en donde nadie se enojaba y podía discutir y charlar. Hoy por hoy es impensable, porque enseguida viene la violencia. En un partido de fútbol acá tenemos que no pueden ir las barras visitantes porque muchas veces se arman problemas. En los clásicos de fútbol uruguayo no podemos hacerlos con las dos hinchadas porque se pelean. Estamos en un mundo totalmente polarizado y en donde también la religión es un problema, en donde el tema político es un problema. También hay una redefinición del concepto de riesgos, y en donde lo que hablábamos hoy ya dejó de ser un tema contable y pasó a ser más críticos, como el tema de la supervivencia o la prosperidad organizacional, con dimensiones menos tangibles y con muchísimas empresas que, si ustedes ven en el top de las empresas más valiosas o con más valor de mercado en el mundo, son todas tecnológicas, que no hay nada tangible. Con una cultura organizacional que viene cambiando, con valores que cambian, con comportamiento y con normas informales que determinan cómo se toman decisiones reales. Con un mundo que ha cambiado para todos nosotros, en donde, para bien, en donde hay una equidad mayor, pero también hay una inclusión mayor, y nos exige también trabajar de distintas maneras. A ver, hoy Pepe lo miro porque está acá enfrente a mí, conoció los 2 muchachos de secretaría nuestros son sordos. Pensar en que la secretaría no pudieran atender un teléfono antes era impensable. Nosotros
tuvimos que acostumbrarnos y todos nos hemos ido acostumbrando a meter alguna seña para que nos entiendan. Pero esa inclusión nos ha traído también nuevos valores, una diversidad mayor y nos ha mejorado a todos también. Todo este tema de terceros. Nosotros en la empresa que estoy somos 6.000 y algo de la plantilla formal o la plantilla nominal de figura, pero funcionamos con 2.000 y algo de terceros por fuera. Pero la cantidad de socios estratégicos o socios de negocio que tenemos es enorme también. Y ese riesgo de terceros pasó a ser un riesgo muy importante para la organización. Todo este tema de sostenibilidad, en donde tenemos todo el tema de impacto ambiental. Nosotros tenemos centrales hidroeléctricas, pero que se hicieron hace 50 años, 60 años, en donde la sociedad soportaba que inundara un gran lago para poder tener un bien común que fuera generar energía a un precio menor. Hoy por hoy hicimos una línea y tuvimos que cambiarla varios kilómetros porque había un bosque autóctono en el medio. El bosque autóctono, que después es esa leña que usamos nosotros para hacer el asado, porque a diferencia de Argentina no hacemos el asado con carbón, sino que lo hacemos con leña, y la mejor leña es esa del monte autóctono, en donde los temas reputacionales pegan muchísimo, porque ahora en un minuto por redes sociales te destruyen, en donde la tecnología tiene un montón de vulnerabilidades, porque está totalmente interconectada y entonces tenemos todos esos riesgos de ciberseguridad, todos esos ciberataques que pueden pasar, en donde tenemos que los datos no solo siempre eran vitales, pero antes lo teníamos encerraditos comprimidos, encerrados en un contenedor y nadie podía entrarnos a esos datos. Ahora estamos totalmente interconectados, pero a la vez tenemos un montón de regulaciones que nos obligan a proteger esos datos. Bueno, todo eso nos trae que el Risk in Focus, a lo que voy con todo esto, es que los riesgos más grandes que tenemos hoy por hoy van por el tema de la ciberseguridad, por el tema de la transformación digital, por todos esos temas de sostenibilidad, por el cumplimiento y por el fraude. El fraude no deja de desaparecer como una amenaza. Cambia de repente la manera de robar, pero el fraude sigue siempre existiendo. Y ahora, bueno, vamos a qué es un mapa de aseguramiento. Un mapa de aseguramiento es una herramienta visual, ¿sí? Que permite identificar y esperamos que si le usamos bien esa herramienta me permita coordinar y optimizar las actividades de aseguramiento dentro de la organización. El propósito es mostrar de manera clara y estructurada cómo se gestionan los riesgos en todos los niveles organizacionales. ¿Quién lo supervisa o quién lo garantiza, o como lo quieran llamar? Como quién los cuida, qué cobertura tengo, y también permite ver la arquitectura completa de ese sistema de control y aseguramiento, porque entonces me permite ver si tengo brechas, es decir, si tengo vulnerabilidades, algún riesgo que nadie lo trata, pero también me permite ver si tengo 2 o 3 áreas trabajando sobre lo mismo y haciendo el mismo control, generando eficiencias en ese sentido. Y también oportunidades de mejora que pueden haber al gestionar mejor esos riesgos. El mapa lo ven, no sé si que tan bien lo ven. El mapa básicamente tiene una columna en donde vamos a poner las categorías de riesgos. Luego, el nombre del riesgo. Y ahí empezamos, y es la parte que voy a empezar con los consejos prácticos. El nombre del riesgo es muy importante. También una descripción de lo que es ese riesgo. Porque hay ciertos riesgos cuando estoy en una actividad regulada como la financiera, en donde cuando se le llama riesgo financiero, sabemos que ahí va a estar el riesgo de crédito, va a estar el riesgo de liquidez y el riesgo de mercado. Pero yo cuando hablo en una empresa como por ejemplo en la que estoy en la eléctrica, yo tengo un montón de riesgos más. Y a nosotros nos pasaba que cuando nos roban energía, le llamamos pérdidas de energía. Y le llamamos en realidad pérdidas de energía no técnicas, porque las técnicas son la
la que se pierde por el calentamiento del cable o por algún transformador, que son las pérdidas técnicas que tenés que tener, que no podés trabajarlas. Pero tenemos todas esas no técnicas que son las que nos roban. Pero cuando veíamos en los riesgos estratégicos decían, el riesgo de fraude no lo consideramos. ¿Cómo no lo consideramos? Es un riesgo muy importante para nosotros porque dentro de la facturación nosotros debemos andar en los 1.700 millones de dólares, tenemos 100 y tantos millones de dólares que los perdemos. ¿Sí? Las pérdidas técnicas en UTE o los que nos roban rondan entre el 5 y el 8%. Y eso es un montón de plata. Pero no le llamábamos de esa manera, entonces pensábamos que no lo estábamos trabajando. Sí, lo estábamos trabajando y mucho. Por eso digo del tema de llegar en la organización a lo primero es acordar el lenguaje ese de riesgo, de cómo le van a llamar, le van a poner de nombre a cada uno de esos riesgos. Luego otro tema que nos podemos enfrentar es si en la organización de ustedes ya lo tienen bien definido estos riesgos, como ya saben bien cuáles son los 10 o 15 riesgos estratégicos, o 20, dependiendo de la organización. Si saben cuáles son esos riesgos de cumplimiento que tienen, cuáles son esos riesgos de reporte, cuáles son los riesgos de fraude, cuáles son los riesgos operativos que tienen. Si yo no tengo eso, que es lo que me pasaba hace 10 años cuando empezamos a trabajar nosotros con riesgo, con el mapa de aseguramiento, el primero que hicimos, no teníamos este inventario de riesgo. Entonces empezamos a buscar en otras empresas eléctricas que fueran totalmente verticales como nosotros para ver qué riesgos consideraban ellos. Pero era una realidad que nada era medida, todo era copiado y era como que nos compráramos una ropa que no fuera medida. Y nosotros precisábamos algo a medida y que se ajustara a la organización. Por lo cual, nosotros cuando empezamos a trabajar en esta primera columna, los pusimos procesos. Y luego esos procesos, por eso les digo, la herramienta, el mapa de aseguramiento tiene que ser a medida de cada organización y tiene que tratar de trabajarla y tener un mapa que puedan hacerlo, porque de nada sirve un mapa muy lindo si nadie lo entiende o nadie lo usa. Y la manera que lo usen es que lo entiendan y lo sientan como propio. Entonces nosotros empezamos a trabajar del universo de procesos, que ese sí lo teníamos bien definido, vimos el riesgo, porque teníamos trabajos hechos, qué riesgo tenía cada uno, por lo cual podíamos priorizarlos, y empezamos a ver en esos procesos qué áreas de aseguramiento, a ver, primero, qué cosas estaba haciendo como controles de primera línea yo, pero también empezamos a ver qué teníamos, qué áreas de aseguramiento, qué proveedores de aseguramiento tenía trabajando en ello. Y con eso empezamos a ver qué cobertura teníamos de esos riesgos y nos dio todos los que estaban trabajando. El segundo paso que hicimos luego, cuando teníamos eso, fue empezar a ver todas esas áreas de aseguramiento, empezar a trabajar con ellas. Y entonces empezamos a verlos como nuestros socios, que lo eran. Hasta ese momento tal vez eran más una competencia, porque en realidad los dos estábamos trabajando y queríamos llegar, era pelearse, porque les puede pasar a ustedes también, que con otras áreas de aseguramiento se están peleando por quién es el primero que va a decir que pasó tal cosa, porque ese le da puntos, es ese que se gana los puntos ante los de arriba, ¿verdad? Bueno, pasamos a tenerlos como socios, empezamos a trabajar, empezamos a decirles, queremos trabajar con ustedes en esto, queremos hacer ciertos aseguramientos combinados, en donde trabajábamos juntos y nosotros aportábamos la expertise en metodologías de aseguramiento, porque eso es lo que sabemos hacer. Y ellos aportaban toda la expertise, todo ese conocimiento de negocio de cómo auditar eso o de cómo dar aseguramiento en esas áreas. Y entonces empezamos a decirles, bueno, nosotros vamos a confiar en ustedes, ¿sí? Perdón, hablar, no. Vamos a confiar en ustedes si cumplen con ciertos requisitos o ciertos principios
básico. Voy a tratar de hablar muy simple. Entonces empezamos a ver, lo primero que queríamos ver era ese propósito que tenía esa unidad, a ver si estaba acorde a lo que la organización precisaba. A ver, si alguien se llamaba seguridad y salud ocupacional, queríamos ver que estuviera trabajando con las normas ISO de salud y seguridad ocupacional. Queríamos ver que si alguien se llamaba medio ambiente o gerencia de medio ambiente, estuviera usando las normas ambientales, estuviera trabajando en normas ambientales. Y como ellos, muchos. ¿Tá? Luego, lo siguiente es ver, hasta ahí confiamos y teníamos ciertas áreas. Luego, lo siguiente es ver la dependencia para ver si ellos podían tener, para poder ser objetivos en ese trabajo que hacían, qué dependencia tenían. Entonces nos encontramos con que había muchos que tenían dependencia de un staff que reportaban a gerencia general. Bien, ok. Tienen buena independencia, podemos confiar en el trabajo de ellos. ¿Sí? Entonces, pero también nos encontramos con algún área que a priori la veíamos como de aseguramiento. Es un proveedor de aseguramiento, pero hacíamos mucho trabajo común con ellos, que por ejemplo son todas las del área de control de inventario, ¿sí? Que son los que hacen inventario durante todo el año en los depósitos que tenemos. A priori cumplen con todo, tenían buena expertise, tenían un propósito acorde, pero ¿qué pasaba? Su dependencia, ellos dependen de quién es responsable de la custodia del bien. Por lo cual, esa objetividad está bastante débil, por lo menos podemos decir así. Entonces, en ellos podemos decir que podemos confiar en parte en el trabajo, ¿tá? Pero no tenemos una confianza pura en ellos. Después fuimos a ver, trabajando con ellos, tratando de hacer trabajos, ver si la metodología que hacían era buena. Eso nos permitía, eso fue de las cosas que más aportamos y más las áreas lo veían con buen ojo o les venía bien porque nosotros aportábamos mucho metodológicamente porque estamos acostumbrados a trabajar con metodologías muy robustas. Y de repente ellos eran áreas que venían empezando a trabajar, que habían visto algo teórico, pero que no sabían bien cómo documentar, no tenían bien claro cómo trabajar de acuerdo a ciertos métodos, con programas de trabajo robustos, con una buena planificación de esos trabajos. Y en eso fue en lo que más colaboramos. Luego viene el tema de cómo ellos reportaban. Entonces de repente había áreas que reportaban con informes que no reflejaban todo lo que habían visto. Y entonces de repente no lo tenían bien reportado como hallazgos y como recomendaciones. Entonces les aportamos muchísimo en eso, pero también aportamos. Otro de los temas que fue parte de ese camino fue aportarles en que todos los hallazgos que tienen no tienen el mismo color. Que en eso sí estamos acostumbrados, y no todos son significativos o graves. Y entonces, por ejemplo, nos encontramos que alguna vez trabajando con la gente de ambiente, con medioambiental, con la cual veníamos trabajando muy bien, hicimos, ese es un ejemplo así que uso porque me quedó grabado, fuimos a hacer una auditoría ambiental de una central térmica, en donde se había hecho muchísimas mejoras por el tema de las emisiones, había trabajado mucho en las emisiones para bajar, se había trabajado mucho en la polución sonora, porque una central en medio de una ciudad hace ruido, por lo cual habían trabajado armándole bosques para contener un poco los ruidos. Y estamos haciendo el trabajo y el team leader era alguien de medio ambiente, nosotros estábamos participando dentro del equipo. Cuando arma la presentación, llegamos a un acuerdo de cuáles eran los hallazgos, y cuando él arma la presentación, el primer hallazgo que pone es una cajetilla, no sé cómo le llaman ustedes, de cigarro, que estaba en un recipiente equivocado. Lo primero que presentan así a ese gerente de esa central es eso. Claro, ¿cómo se puso ese hombre? Dice, pero hemos gastado millones de dólares en mejorar todos los temas ambientales y me venís por una cajilla que en realidad después no había tampoco reciclaje de residuos en
en ese momento en Montevideo, por lo cual en realidad después cuando vayan todo se va a juntar. Y en eso empezamos después a hablar, no, pero ese no era un hallazgo significativo como para ponerlo en un informe ni para la presentación. Y de repente es algo para decirlo después al final, che, si van a tener residuos para reciclar de distintos tipos, háganlo, cumplan con la norma. Pero no era algo importante. Como tampoco puede ser muy importante de repente algo de seguridad y ver bien, pero sí hay que ver que tengan todos los implementos de seguridad las personas. Y sí trabajamos en eso cuando vamos a ver una obra, que las personas tengan el casco, que tengan el calzado adecuado, y eso sí es muy importante. Respetar mucho. En la empresa se tiene un apetito al riesgo muy bajo en cuanto a los accidentes laborales, porque respetamos mucho a la persona y no queremos que se nos enfermen, ni que se nos accidenten, ni que tengan lesiones, ni temporales ni permanentes, y mucho menos de vida. Yo ahora fui al CLAI de El Salvador y una de las cosas que me llamó la atención fue ver un montón de gente trabajando, haciendo zanjas, y que no, las botas, como hace mucho calor, hay 30 y pico de grados, se las sacaban y entraban a la zanja llena de agua sin las botas, con un pico y pala, trabajando. Imaginen el riesgo que tenían esas personas. Bueno, por suerte acá en Uruguay hemos mejorado mucho y esas cosas las estamos trabajando y estamos cumpliéndolas y hemos mejorado mucho en ese tipo de cosas. Benefician, y voy a hacer esto nomás y cortamos como para charlar un poco con ustedes. Beneficios clave del mapa de aseguramiento es que identifica brechas y duplicidades, que mejora la coordinación, que da una visión más estratégica de la empresa, que optimiza los recursos, porque no vamos a aumentar lo mismo. También el año pasado estábamos con todo un tema de convencer de hacer el reporte de sostenibilidad y fuimos al comité gerencial y el gerente de transmisión, que es muy cuidadoso de los recursos y que mide mucho todo, decía, yo el 52% de mis recursos lo dedico a mi negocio. El 48% trabajo para todos ustedes, los que son las áreas de segunda línea, que me vienen a pedir cosas, reportes de esto, reportes de lo otro, hagan esto, hagan lo otro. Yo no quiero hacer nada más que no me signifique parte de mi negocio. Y es verdad, es decir, cuando vamos nosotros y después va medio ambiente, y después va seguridad y salud ocupacional, después va alguien de control de gestión y todos le estamos pidiendo tareas y le estamos diciendo, tenés que entregarme ese reporte para dentro de 2 días o 5 días, estamos generando doble trabajo. Por lo menos está bueno optimizar los recursos y no estar varios actores en la empresa pidiéndole a esa área de primera línea que me llene un formulario. Las etapas teóricas de cómo hacer un mapa de aseguramiento es identificar primero los riesgos, lograr organizarlos en ciertas categorías, identificar qué proveedores tengo de aseguramiento, mapear esas actividades y ver que realmente esas áreas de aseguramiento estén realizando ese aseguramiento por cada categoría de riesgos y luego supervisar y mantenerlos siempre ese riesgo. Ya esto les va a quedar. Les va a quedar también esto de todo el principio 9 de la visión estratégica del plan de auditoría, que quería charlarlo. Sí me gustaría muy rápidamente pasar por la norma 9.5, que es la de coordinación y confianza, que me pide que cada vez más tenga un trabajo colaborativo, que logre tener ciertos objetivos en común con esas otras áreas, en donde el propósito fundamental es coordinar y mejorar la eficiencia operativa, eliminar duplicidades innecesarias y garantizar una cobertura integral y efectiva de todos los riesgos significativos. Todo eso que venía hablando, pero en palabras lindas. Compartir información relevante, porque también eso es lo que pasaba, es decir, genero muchos hilos en donde no se comparte y todos tenemos información
que al compartirla puede llegar a ser darme una visión más integral del problema. Ir más hacia esa organización más, y acá capaz que meto un tema, no sé si tienen la aplicación ustedes de Waze o alguna de estas aplicaciones para conducir, Waze o Google Maps, no sé en Venezuela qué aplicaciones tienen, pero en donde es colaborativo, en donde el que va adelante en el auto me va compartiendo cómo está el tránsito, porque él va compartiendo, cuanto va demorando, me va eligiendo una mejor ruta, pero también él va diciendo acá hay un choque y me avisa cuando hay un choque o cuando hay un pozo, como le llaman ustedes en España, Pepe. ¿Cómo? Boquete, bueno. Los huecos, no sé cómo le llaman en Venezuela, y en donde a la vez a nosotros los auditores cada vez nos piden menos que digamos, como hacíamos antes, la ruta que debió cumplir ese camión es esta, sino que además ahora nos están pidiendo que demos la ruta para el tiempo menor, la mejor ruta para ir. Y quieran o no, lo que nos van a pedir cada vez más en las organizaciones es que seamos un Waze en donde podamos anticipar a la hora que estoy saliendo cuál es la mejor ruta para ir al trabajo. Ya no solo, como hacíamos antes, decirle, la ruta más corta es esta, o con un enfoque más perspectivo, decir, en 100 casos, en 100 días que me di, la mejor ruta para ir a trabajar es esta, por lo cual te recomiendo esta, sino que me están pidiendo que yo, como hago todos los días cuando voy a venir a trabajar, y yo lo primero que hago es poner el Waze para ver cuál es la mejor ruta para venir a mi oficina, y cada vez más nos van a pedir a los auditores que hagamos eso. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que estar en una organización mucho más colaborativa, en donde tengamos un mapa de aseguramiento bien definido para evitar duplicidades y ser más eficientes y poder anticiparnos, porque si alguien de la organización ya nos está diciendo, está pasando esto, y estamos colaborando, poder tener esa información y trabajar y poder compartir cuál es la mejor ruta. Y luego de esto no voy a seguir con la presentación, se las voy a compartir luego, ya se las voy a dar, pero no voy a seguir con toda esta parte más teórica, sino que abro un espacio por si quieren prender, dejo de compartir. Si quieren compartir experiencias o aportes que tengan. Robert, te escucho. Hola Luis, bueno, Sí, buenas noches por acá, sí, por y acá buenas noches a también todos. tenemos una hora más y totalmente de noche. Sí, bueno, estamos bastante similares. Entonces, bueno, muy oportuno tu participación, tu contenido. Realmente lo que quería complementar en lo que decías sobre el mapa de aseguramiento, que bueno, a ver, un poco de la realidad de, quizá o seguramente mucho de la realidad de lo que estamos en este webinar, es que, bueno, parte de las auditorías internas forman parte, por lo menos aquí en Venezuela, yo creo que gran parte de las empresas que están creciendo a nivel nacional son empresas familiares. Entonces, cuando te menciono empresas familiares, bueno, son empresas que en gran parte no tienen una cultura de auditoría interna. Dentro de las organizaciones la auditoría interna no se ve, a ver, no se tiene como una cultura, no se tiene un concepto propio de lo que es la auditoría interna. Entonces, se entiende como auditoría interna como, bueno, el policía, como alguien autoritario, etcétera. Entonces, sobre el tema de mapa de aseguramiento, realmente es una aplicación súper importante porque esa es nuestra razón de ser. Realmente de allí podemos ver el panorama de todos los riesgos que tenemos asociados en la organización. ¿Quiénes ¿Qué están pasa? Que trabajando sobre eso? Correcto, sí. Mencionó el tema de las empresas familiares porque realmente uno cuando está en una organización familiar, una empresa que de repente nacionalmente sea reconocida y es pujante, uno trata con estos principios de adaptar las mejores prácticas porque realmente hay mucho contenido que uno puede aplicar, pero de repente incluso hasta los mismos propietarios o accionistas de la empresa no tienen esa cultura. Entonces, por eso uno está
en esas áreas o esas compañías para buscar atraer esa cultura. Te comento, bueno, yo estoy en una compañía donde en el área, en el sector que está, es un sector avícola, un sector de alimentación. Pero bueno, forma parte de un grupo de empresas no solamente avícola, también de parte de bovinos, porcinos, etcétera. Entonces, se tiene la intención de aplicar lo que es la auditoría interna. De hecho, allá tenemos un mapa de aseguramiento con apoyo de PwC. Realmente yo también vengo de allá, de PwC. Tuve 6 años en auditoría externa, ahora soy auditor interno. Y creo que el punto focal en lo que quería complementar es que nosotros como profesionales de auditoría interna debemos buscar siempre la aplicación de las normas internacionales, que no nos dejemos en el día a día llevar por, eh, no sé, por las consecuencias, por las situaciones del día a día, incluso por las direcciones de la alta gerencia, sino que siempre lo mantengamos como principio. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Te digo, y después le doy la palabra a Felipe. Yo estuve también en alguna de estas empresas familiares en donde en realidad me llamó porque tenía por obligaciones regulatorias que hacer, pero yo me sentí horrible porque en realidad yo solo hacía cumplimiento. El aseguramiento, él no me precisaba para el aseguramiento, él tenía su gente, él llegaba a las 5 de la mañana y se iba de noche de la empresa y tenía todas las manos derechas que le daban todo el aseguramiento y no quería que fuera yo a hacer aseguramiento, sino que quería que hiciera todo lo que era cumplimiento con el regulador y le pudiera cubrir las espaldas cuando viniera. Y también me pasó eso, que también es complicado con las empresas familiares, es que de repente capaz que las empresas que vos me decís son más grandes, pero muchas veces las empresas familiares es un emprendedor que hizo esa empresa, pero que no tiene una formación empresarial. Entonces mi primera reunión con él Correcto. fui con todo un mapa, con un plan de auditoría basado en riesgo y empecé a hablarle de mi matriz y yo, fanatizado con todo eso, no me dijo nada, solo me escuchó y después me dijeron que no me había entendido nada. Pero No, después yo es veía así. que él en la práctica, cuando empezaba a trabajar, manejaba espectacularmente bien su gestión de riesgos, porque tenía una experiencia enorme del negocio, por lo cual lo manejaba muy bien. Y entonces yo lo que empecé a trabajar fue tratar de entenderlo a él como hacía y tratar de trasladar eso y ponerlo en papel, en blanco sobre negro, esas ideas que él tenía. Y de repente capaz que ahí fue uno de los problemas también, que dejé de hacer cada vez menos auditoría interna y ser más alguien que estaba en cumplimiento o consultor que un auditor. Pero bueno, sí, todos, las empresas familiares es un tema y está bueno y es una experiencia tremenda. Felipe, Hola Luis, ¿cómo estás? ¿qué tal? Todo muy bien. Bueno, primero, un lujo siempre estas actividades del instituto en Venezuela y un lujo también tenerte, que nos compartas todas tus experiencias, ¿no? Más que preguntas, quizá algunas cosas que tomé nota, porque me gustó mucho el enfoque que le diste. Ciertamente uno se queda con ganas de más, pero estos temas son tan amplios que eh, podemos estar aquí 3 horas y la verdad que vamos a seguir hablando del tema. Pero sí me gustó mucho esa cascada de lo que nos están demandando las normas y cómo eso va engranando con el tema del mapa de aseguramiento. Y entonces ya ahí entran tres cositas que quería comentar. Una, obviamente esto tiene un tema normativo, pero al mismo tiempo tiene un tema que está por ahí, no en el blanco y negro, pero sí en el leer entre líneas de las normas, que es la eficiencia, en que todo lo que hagamos tenga un sentido y que ese sentido no se solape con lo que hacen esas otras áreas de aseguramiento, ¿no? Lo otro, y que tú de una u otra forma lo mencionabas, es ese ejercicio de humildad, esos egos es que yo tengo que ser el primero en que diga lo que está mal. Y eso con otras áreas, pues esos roces y entonces esos puntos
de que la comunicación sea efectiva y que sea alejada de esa parte de ego, también lo veo muy relevante, ¿no? Y súper importante en esta época que el ejercicio de comunicación con esas otras áreas de aseguramiento, de verdad que es algo muy rico porque nos obliga a estar repasando constantemente cuáles son esos riesgos que a veces los dejamos en blanco y negro, pero el papel soporta todo. Pero cuando nos hablamos es que empezamos a ese círculo virtuoso de refrescar qué es lo nuevo que está y adicionalmente, con la cantidad de cambios que tenemos ahorita, bueno, es que el mapa de aseguramiento no es algo que digamos, hay que actualizarlo constantemente. No, esto Sí, tiene que tener una actualización en tiempo real. No, sí. no hay de otra. Las tendencias, tanto las globales como las locales de cada país, la verdad es que van a una velocidad mucho más rápida. Y estas son herramientas que tienen que estar al giorno, tienen que estar online. La verdad, Viste, muchas la quinta gracias. etapa que yo ponía era eso, el mantenimiento y la actualización constante. Pero la verdad que es súper valioso todo, Luis, y de verdad muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti. Genini, Hola, feliz tarde para todos. Bueno, quería era intervenir para agradecerle a Luis el haber aceptado nuestra invitación desde el Instituto de Auditores Internos de Venezuela. También vamos, es un agradecer. honor para mí. No, bueno, a ver, ¿cuándo podremos tenerte por acá en persona, ¿no? Siempre es un poquito difícil, ¿no? Con estos temas de manejo de riesgos, pero bueno, siempre tenemos esa esperanza, ¿no? ¿Sabés que lo peor de todo? Lo digo en serio. Me quedan dos países que son eh, Venezuela y Ecuador. En Ecuador ha pasado que no, varias veces estuve para ir y siempre pasó algo que no pude ir. Y en cuanto a Venezuela, lo peor de todo es que yo trabajé como auditor interno de una empresa que era de capitales venezolanos acá y hice amistad con varios venezolanos y quedé en que iba a ir allá por el 2010, 2011, iba a ir a Venezuela y siempre por una cosa y otra no salió y en algún momento me decían este no es buen momento para venir, pero siempre me queda pendiente, es decir, es algo que se va a cumplir el ir de... Así es, así es. Ese check, tenlo por ahí pendiente Sí, que lo vamos a lograr, ¿ok? Y lo Luis, tenemos pendiente. y además quería también comentar que cuando salió el mapa de aseguramiento con el tema del instituto, bueno, yo usualmente soy un avatar, ¿no? Soy de las primeras que agarra lo que saca el instituto y veo cómo lo aplico. Y recuerdo, es más, mi primer mapa fue un mapa de aseguramiento, pero del sistema de control interno tributario, y me atrevo acá a decirlo de mercantil, cuando era la gerente de auditoría interna tributaria del grupo, ¿no? Y les voy a decir que fue algo fabuloso, es una de las herramientas y métodos que tiene el instituto que a mí me resolvió la vida muchísimo para poder conjuntamente con el modelo de las tres líneas alinearme y dejar de solapar a la organización con el trabajo de control y con enfoque de riesgo que hacían otros proveedores de aseguramiento. Y en el minuto que uno arropa este tipo de metodología, realmente comenzamos a trabajar más en ese valor agregado que estamos en esa búsqueda permanente, pero además es un producto que funciona increíblemente. E inclusive voy un poquito más allá, nosotros le incorporamos elementos que tenían que ver con la arquitectura y tecnología de la información que se alineaba con esas bases de datos y de verdad allí pudimos tener un mapa de aseguramiento, en este caso del sistema de control interno tributario fabuloso y no iba a perderme el día de hoy tu ponencia porque soy una de esas fanáticas declaradas de ese método, ¿no? Entonces, bien agradecida, Luis, con esta ponencia que nos trajiste el día de hoy. Iba a agregar una cosa sobre el mapa de aseguramiento. Nosotros el mapa de aseguramiento lo hacíamos junto a la gente de riesgos, iba a directorio
y recomendábamos que fuera una herramienta de gestión de la empresa. Así es. Siempre quedábamos con un enterado del directorio. El año pasado trabajamos sobre el mapa de aseguramiento, pusimos los riesgos estratégicos que habían, agregamos algunos riesgos críticos de la empresa, pero lo que agregamos también, y por eso digo que es una herramienta que hay que hacer la medida, fue también toda la estrategia, todos los planes estratégicos que yo tenía trabajando a la empresa al lado del riesgo estratégico. Excelente. Entonces eso les dio al directorio, cuando lo llegó, una conformidad o entender un poco más de qué se trataba esto y no ver que era una herramienta más, sino que realmente tenía un valor agregado y salió que fuera una herramienta obligatoria de uso en la empresa. Por lo cual nuestro mapa de aseguramiento ahora es obligatorio y lo tenemos que mantener, pero fue a partir de que salimos un poquito de solo poner las áreas de segunda línea, sino que pusimos los riesgos estratégicos, pero también pusimos todos los planes estratégicos y tácticos en los que estaba trabajando la organización para que también ese cliente de nivel alto entendiera un poco más que en realidad no le estábamos criticando que no se hicieran cosas y que algunos riesgos eran rojos, sino que también le poníamos todo lo que se estaba trabajando para que él pudiera evaluar y viera también las unidades que estaba trabajando. Entonces le vio valor y empezaron a tomarlo más. En las discusiones que hay en nivel del IA hoy por hoy, se está hablando más de incluir todo lo que hace también la primera línea como controles. El mapa anterior no lo incluía. Eso de las cosas que sí hubo discusión. Creo que el nuevo mapa de aseguramiento va a traer todo lo que hace la primera línea. Y creo que eso está bueno porque va a pasar a dar más utilidad y entender un poco más en las organizaciones y que sea algo de todos y no solo de auditoría interna. Qué excelente, de verdad que es una excelente herramienta. Por aquí hay una pregunta, Luis, que creo que es interesante. Dice, una consulta, ¿cuál norma es la más recomendable? ¿Seguir entre ISO y COSO? Estamos hablando de riesgos ahí seguramente, ¿no? Sí. Yo uso COSO RM y no cambiaría por ISO, pero sí sé que la ISO es muy buena, la 31000 es muy buena. Están muy alineadas en realidad. Sí, así es. Nosotros los auditores internos usamos COSO RM. Así es. Claro, siempre es bueno ese marco de la ISO 31000 para lo que es el marco como tal del círculo, ¿no? Que tiene que ver con ese majestuoso de la gestión del riesgo. Igual nosotros hemos tenido problemas en la empresa cuando vienen los evaluadores de ISO que quieren que usemos la ISO 31000 y tuvimos que trabajarlo bastante el marco metodológico de riesgo como para poder cumplir y defenderlo mucho, capa y espada, nosotros junto con riesgo para decir que no es un mal modelo COSO RM, pero tampoco es malo ISO, eso quiero decirlo. Es muy bueno, cualquiera de los dos modelos son muy buenos, cualquiera de los dos marcos son muy buenos. Sí, de hecho por ahí en la universidad unos jóvenes hicieron su tesis, su trabajo de grado, que fue mención publicación, y es una combinación, ¿dónde están los puntos de encuentro entre el COSO ERM y la ISO 31000? Vamos, inclusive en el CONAI de este año, al final vamos a presentar ya trabajos de grado que están haciendo nuestros jóvenes, que estamos impulsando líneas de investigación en materia de auditoría interna, y uno de los trabajos de grado justamente trata sobre esos puntos de encuentro, más que de desencuentro, entre el COSO ERM y la ISO 31000. Así es. Bueno, no sé si alguien más quiere intervenir. Gracias también Felipe y Robert por intervenir. Hola Felipe, ¿cómo estás? Ya por aquí preparándonos nosotros para el CONAI 2025. Faltan pocos días. Ya vamos a tener nuestra semana de webinar, además con unos extraordinarios invitados internacionales virtuales. No se lo pierdan. Vamos a tener, bueno, ahí ya está, la página está disponible para todos, pero además puros ponentes de lujo el día de nuestra plenaria en el Paranifo, y donde además vamos a aprovechar para vernos las caras, conversar, intercambiar impresiones. Y bueno, ahí los estaremos esperando. Yo tengo una consultica.
Y disculpa, Janine, Adelante, que te adelante, interrumpa. adelante. ¿Esta presentación la pueden compartir? Sí, la voy a compartir ahora. Cuando Ok, termine se la mando a... Excelente, chévere. Gracias, Luis. excelente. Bueno, Yola, te dejo los micrófonos para No, solo despedir. decirte una cosa, Gracias, Luis. agregarte el tema del CONAI, Ujú. es que siempre pensamos en los congresos como algo académico, pero el congreso en realidad tiene mucho también de contactos y de vernos, porque ahí generamos relaciones entre colegas que después nos van a traer soluciones a temas y tener a alguien para consultar en la vuelta. Así Eso es, no es menor también el ir y compartir un café o un almuerzo un rato ahí. así es. Y bueno, los esperamos el año que viene en el CLAI en Brasil. Ya hay fecha, ¿ok? Bueno, Yola, adelante para la despedida. Gracias, Luis. A ti. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por todo, por este interesante tema. De verdad que, bueno, no queda más que invitarlos para por el próximo webinar dentro de 15 días, que es bueno, lo vamos a tener para el 19 de noviembre, porque en la semana de nuestro congreso no vamos a tener webinar After Office, sino van a estar los webinars correspondiente a lo que es el CONAI. Muchísimas gracias, Luis, por haber aceptado esta invitación. De verdad que súper interesante el tema. Bueno, estamos muy feliz de tenerte acá con nosotros. Muchísimas gracias a todos por estar Gusto acá, conmigo. por Gracias. estar en este espacio. Bueno, que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, buenas noches. Chao.